2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InviewSau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. En este episodio de la semana estamos con Martín Brie, que es director de estrategia de Net Finance, además de vicepresidente también de Net Finance, la empresa que de alguna manera fue la que hizo nacer este podcast de sentido económico. Así que bueno, Martín Brie, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Un gusto. Gracias por la invitación y por la participación. Va a ser un placer charlar. Ya lo hemos hecho creo que en 2021 por ahí, que vine en otro viaje para Posadas y Oberá a visitar clientes que participamos en su momento, me acuerdo, con Tome y Pame. Así que nada, hoy me toca desde otro rol, así que va a ser un placer charlar hoy por la tarde y tocar ciertos puntos de lo que es mercado, Net Finance y todo lo que hacemos. Bueno, a propósito de una cosa que fue, digamos, fue una noticia, fue un boom, realmente hubo una cifra tal vez inesperada en cuanto a blanqueo. Net Finance, ¿cómo trabajó en ese sentido? Se habló de algo más de 20.000 palos, se puede considerar que fue un éxito el blanqueo. A mi entender, lo que hizo que sea un éxito en esta ocasión, sin dudas, que fue la amplitud de instrumentos elegibles, a diferencia del blanqueo anterior, desde el mercado de capitales, ¿no? Y todo lo que se podía hacer. Desde nuestro lado, empezó muy lento, con mucha consulta, con el blanqueo ya instrumentado, en realidad instrumentado desde la noticia de que se había abierto, pero no técnicamente, había mucha incertidumbre. Primero de los contadores, de cara a la FIP, a cómo iba a tributar, también con el tema del adelanto de bienes personales, de los famosos 5 años, y eso hizo que tenga cierto rezago en la toma de decisión y de finalmente de blanqueo, de ir al banco, después de la posterior inversión, porque recordemos que tenías que ir a banco, abrir una cuenta cera. Desde la cuenta cera, si excedías los $100.000 y lo querías sacar antes del plazo porque no eran de libre disponibilidad, tenías que abrir una cera comitente. Sociedad de bolsa, también con ese rezago de no saber para dónde iba inicialmente la cosa, se tardó en instrumentar la apertura de cuenta comitente. Se vio reflejado también en la postergación, ¿no?, del cierre de la primera etapa, y fue inicialmente con mucha consulta, mucha incertidumbre, pero nos sorprendió gratamente de la cantidad de gente dispuesta a confiar principalmente en lo que estaban proponiendo del blanqueo, y la cantidad de apertura de cuentas que tuvimos. ¿Había más intención de blanquear o de invertir? De invertir. La verdad que de invertir son muy pocos los que nos han llamado que iban a hacer un blanqueo de X dinero, ya sea exento del impuesto o no, por el monto de los $100.000. Claro. Pero muy pocos nos han dicho, bueno, blanqueé $80.000, te mando 20 y otros 50 me los voy a llevar al bolsillo de vuelta. No, creo que ayuda mucho el contexto en el que estamos viviendo en la bolsa, donde lo vemos a diario, ¿no? Lees el diario y es 2% los bonos, 5% arriba el equity. Venimos de un contexto favorable de cara al inversor que no está acostumbrado al mercado de capitales,
y que por ahí puede llevar un poco a la confusión y creer que esto es ilimitado, que es el gran peligro que podemos tener hoy. Pero es algo que me parece que los incentivó y los ayudó a esa toma de decisión de si, bueno, esta vez me voy a animar por el contexto favorable y también por, bueno, la inflación que tenemos americana desde ya, claro. Que hace que empiece a doler el tener un dólar en el bolsillo sin mover, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿podría hablarse de un perfil determinado o mayoritario entre la gente que blanqueó? Sí, no, hay de todo, pero me parece que mayoritariamente conservador, porque también uno, a pesar de que blanquea, está dispuesto a invertir, pero sin asumir demasiado riesgo. Han sido muy pocos los que post blanqueo tomaron la decisión de entrar al equity, por ejemplo, y se ha pedido mucho renta fija. Y así es como hemos visto también la evolución de la curva, ¿no? Si miras la curva hard dólar, ha entrado muchísimo flujo en los soberanos y sobre todo en lo que es las obligaciones negociables, ¿no? Que hemos visto la compresión de TIR que han tenido a raíz del blanqueo, donde tenías empresas de primera línea rindiendo entre el 8 y el 11%, hablando de una ley Nueva York, y donde tenías tal vez por aquella trampa, por así decirlo, de flujo, ¿no? Por importadores de la ley local rindiendo menos, que la tenías en 6%, por ahí 2-3 puntos menos que la ley Nueva York, hoy rindiendo 3-4 la ley local, que para mí no tiene mucho sentido, y una ley Nueva York ya rindiendo 6-7, y donde te cuesta encontrar créditos a una tasa de lo que para mí sería aceptable para prestarle a una empresa argentina, ¿no? Invertir en una empresa argentina. Así que ha entrado muchísimo flujo a lo que es renta fija, que en definitiva es con lo que la mayoría de los clientes conservadores se sienten cómodos. Pero ¿qué más, digamos? O sea, mejor dicho, ¿compuesta cómo? ¿Cómo está ese paquete, por decirlo de alguna manera, armado para ese cliente conservador? Y el cliente conservador, por lo general, hemos armado una gran porción. Si voy al conservador de verdad y al que nunca ha invertido, que exige una renta fija, es el que te pregunta, bueno, pero ¿cuánto voy a rendir? Por lo general, cuando vos compras un bono soberano, por ejemplo, sin duda tenés una TIR, pero en el medio ahí está la importancia de entender el cliente hasta cuándo y para qué, ¿no? Porque los bonos cotizan a diario, tienen su variación, y si vos me llamas para invertir por el blanqueo, pero en realidad es de libre disponibilidad y lo vas a sacar en 3 meses, yo no te puedo asegurar esa TIR, lógicamente. Entonces, siempre nuestra forma también de proceder ha sido perfilar al cliente, entender el por qué y para cuándo, que eso jugó, me parece, un poco a favor de cara al perfilamiento, porque hay gente que por ahí tenía la plata en el colchón hace muchísimo tiempo e inactiva, entonces no ve un apuro inmediato para la utilización de esa plata. Entonces muchas de esas carteras, para el muy conservador, hemos comprado parte de estas obligaciones negociables, siempre ley extranjera, y los hemos invitado a tomar un poco más de riesgo invirtiendo en la deuda soberana, viendo el viento a favor que estamos teniendo, ¿no? Desde lo que es las expectativas y el ancla desde el gobierno y la toma de decisiones que están teniendo, a tomar tal vez al muy conservador un 70% de obligaciones negociables y otro 30% en deuda soberana. Después hemos tenido otros que han sido más arriesgados, que han estado directamente con las posiciones en deuda soberana en distintos plazos, donde hemos comprado tal vez como un ancla muy conservadora dentro de lo agresivo que puede ser comprar deuda argentina, con un BOPREAL tal vez más corto, y otra porción en GD30, 35, 41, que son activos que hemos comprado bastante para los que han blanqueado, y después una porción de equity, ¿no? Donde principalmente nos hemos parado en oil and gas, YPF, Pampa, Central Puerto, y siempre tenemos alguna porción de bancos. Y en el caso de las ON también había rubros por ahí preferidos, por decirlo. Sí, más que rubros hemos priorizado liquidez, como siempre. Venimos de un contexto donde no hemos tenido grandes emisiones de obligaciones negociables, si vemos los años anteriores, a raíz lógica del cepo, ¿no? Y donde no quedaban muchos créditos para elegir en términos de ley Nueva York. Hemos comprado YPF, Telecom, Arcor, y no mucho más que eso. No nos hemos movido mucho más que esa curva. Aeropuertos 2000, que son grandes créditos, tenían buena TIR y nos gustan sobre todo por la liquidez. Seguridades en el mercado no hay nunca, pero ¿qué lleva a qué, por decirlo de una manera? ¿Qué tiene más peso?
¿La deuda privada o la deuda pública? En términos de liquidez y de operatoria, Sí. No, sin duda que hoy particularmente la deuda soberana. Pasa que también es una variable que se utiliza, no variable, sino la variable de tipo de cambio se termina operando a través de los bonos soberanos, entonces se utiliza muchísimo más. Y a la hora de ofrecerle ese paquete, digamos, a ese cliente conservador del que hablábamos en el principio del blanqueo. No, pero ahí le terminamos utilizando siempre la deuda privada, sobre todo por la estabilidad, por la posibilidad de elegir la obligación negociable, cosa que en la deuda soberana no terminas teniendo. Uh-huh. Entonces es bueno, querés ese 8% anual y cobrar los cupones altos que por la reestructuración el bono soberano aún no los tiene. Me parece que para el conservador elegimos sobre todo las obligaciones negociables privadas. Y para un cliente a lo mejor que blanqueó, pero que ya tiene cierta experiencia en una de esas en el mercado, ¿qué porcentajes, por decirlo de alguna manera, de composición de cartera? Siempre con ese cliente termina siendo un poco más fácil, pues está más familiarizado con el riesgo. Entonces ha llevado menos trabajo de perfilamiento, por así decirlo, porque sabe a lo que se expone. Y por lo general es el que se atreve a tomar más riesgos, porque no viene de hace 3 meses operando. Claro, no es colchón mercado así de una, digamos. No, y no es una persona que empezó a invertir hace 3 meses, y convengamos que a cómo se maneja el mercado financiero argentino, ya después de invertir un año pasaste las 1001 y entendés de volatilidades. Entonces con esa persona es más fácil tomar riesgos y el entendimiento entre partes de lo que le estoy ofreciendo y por qué, lógicamente, y qué riesgo asume, ¿no? Entonces eso lo lleva a tomar primero una toma de decisión a veces un poco más arriesgada o no, en función de su experiencia personal, y después en la velocidad de la decisión, que eso es algo que nos pasó mucho también a raíz del blanqueo, que tanto jugador nuevo ante el desconocimiento del mercado le ha costado dar el pie inicial. Claro. Y después te ha llamado con la decisión, estoy entrando y ya subió un 10%, y es una dinámica que venimos teniendo desde principios de septiembre, donde empezó a entrar todo este flujo y donde todos los días vemos cómo el flujo va entrando y los bonos siguen subiendo, y nada, cada día le vamos pagando un peaje más caro para subirnos a los bonos, ¿no? Claro, bueno, a propósito de eso, ¿en qué medida también les cambió la manera de operar, digamos, o qué fue lo que fueron percibiendo los clientes, y cómo les cambió también a ustedes la manera de operar en función, bueno, de que los bonos ya empezaron a tener un precio, de que empezaron a rendir menos, lógicamente? Sí, no sé si nos cambió en la forma de operar, porque la verdad nosotros siempre pensamos en no hacer trading, por lo general con nuestros clientes, por el tipo de cliente que tenemos también, donde nosotros asesoramos principalmente a pymes, y cuando nos llaman con su necesidad de caja, no es de una necesidad inmediata y bajo ningún punto de vista con plata de liquidez del cash flow semanal nos vamos a poner a comprar y vender bonos soberanos buscando una rentabilidad exorbitante, sino que tratamos de armar un plan largoplacista. Entonces dentro de ese plan largoplacista es donde nosotros mantenemos un view en función de lógicamente de nuestro estudio, de nuestro análisis, y donde hacemos una elegibilidad de ciertos bonos y ciertos papeles, también como puede ser del equity, y le ponemos un objetivo a plazo en tiempo, por lo general con el cliente, donde le digo, para mí hay que comprar este bono, que la curva debería de comprimir a estos niveles, y charlemos cuando comprimió ese nivel. Hoy estamos en un contexto de flujo, entrando de una fiesta, si se le quiere decir, de lo que son los precios, tanto del equity como de los bonos, y donde todo está yendo muy parejo hacia arriba, por suerte. Sabemos que no es infinito, y donde tampoco hay tanta alternativa. O sea, yo no tengo a dónde moverme de lo que estoy hoy, de ese plan original, y donde ese plan que nosotros preveíamos y que vendimos durante tanto tiempo, que en definitiva es el que compra el mercado, se está empezando a dar, o sea, todavía no se dio. Entonces no estamos moviendo muchísimo las carteras en ese sentido, más que alguna rotación específica por duration y por bono, donde me muevo tal vez de un G30 a un bono más largo, pensando en una baja de riesgo país y una mejora en la curva, en la TIR, y donde podemos tener mayor upside en los bonos largos, pero la verdad estamos bastante quietos con respecto al plan original. No nos estamos yendo a ningún otro lado, y también hay una realidad que tenés el cepo aún condicionándote,
sobre todo de cara a lo que te comenté, las pymes. Mucha pyme importadora, donde está un poco atada de pies y de manos en lo que es el movimiento. Mucha normativa dando vuelta, donde me han dicho, bueno, gané un 30% en dólares en 30 días, ¿qué hago? Y mirá, yo te dije que para mí el bono te iba a valer $70, vale 60, entiendo lo que venís ganando, pero pensemos hacia adelante. Y ahí es donde vemos el plan de gobierno, en cómo está funcionando, de cómo aplacaron expectativas, del ancla superávit fiscal que estamos teniendo, el financiero también, y de cómo el ancla monetario también generó cierta estabilidad y confianza, ¿no? Que hace 4 meses resultaba tal vez improbable, con un dólar casi en 1.400, los libres, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me corro todavía de ese plan y creo que tenemos margen para movernos hacia adelante y que las carteras sigan creciendo, ¿no? Ahora, en Argentina, ¿qué es mediano plazo? ¿Qué es largo plazo? Y, a ver, es una pregunta que hay que hacerse a diario, ¿no? Porque, digo, hace 3 días me dijiste que... y ya subió ese 6% en dólares. Por lo general es difícil plantearte un plazo. De hecho, me habrás escuchado, recién estuvimos juntos un ratito hablando con un cliente que me dice, bueno, el AL30 te va a pagar una linda amortización en 40 días. Y hoy 40 días, con esta dinámica de mercado, para una toma de decisiones, es largo. Es una realidad, es largo porque puede pasar de todo y un escenario que nos estamos planteando un mes, podemos estar hablando de 20% arriba en precios o tal vez también para abajo lógicamente. Entonces pensar hoy en qué voy a hacer con el cupón y la amortización cuando llegue enero suena lejos. Ahora, de cara al armado de las carteras, ayudó mucho el blanqueo, el plazo del 31 de diciembre del año que viene como último día para evitar el pago del impuesto. Entonces, bueno, te voy a plantear una cartera un año y 3 meses, un año y 4 meses, que cuando empezamos a hablar con esto, sí, o ayudó a entender un poco más el plazo de cara al cliente, que siempre me hacen esta misma pregunta. Bueno, cuando vos me hablas de largo plazo, ¿cuándo es largo plazo? Claro. Y yo por ahí te hablo, vamos a comprar un bono un año y resulta que te estoy llamando a los 15 días porque se quedó descalzado, el Bopreal subió mucho más de lo que tendría que haber subido con respecto a la deuda soberana y te estoy llamando para migrar el famoso BPI 26 contra un GD41 porque me prefiero pararme a largo plazo y creo que esto sigue mejorando y tengo mayor upside. Entonces es muy relativo al momento de mercado. Pero a la hora de perfilar carteras, por lo general a largo plazo tratamos de hablar dentro de un mes, 2, 3 meses, mediano 6 meses y siempre largo pensar en más de un año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente ya dijimos, ¿no?, más o menos en qué plazos entró el cliente de blanqueo. Ahora, la pyme con la que ustedes vienen trabajando desde hace ya varios años, a ese rubro, ¿cómo lo fueron manejando? La caja de la pyme siempre es muy particular, por lo general es mucho más cortoplacista y nosotros administramos su caja más bien diaria, semanal y mensual. Entonces ahí es donde siempre está la consulta de, también, nuevo contexto favorable para los pesos, ¿no?, de lo que vimos los últimos 3-4 meses, y donde hubo lógicamente el famoso llamado carry, donde te quedaste con los pesos, viste una apreciación por la baja del tipo de cambio de esos pesos, y donde todo el tiempo la consulta era, bueno, por lo general me pedís la plata a la semana, por lo general me pedís la plata a los 3 días, hasta dónde puedes estirar ese cash flow y si excedes los 20 días como para pensar en pararnos en vez de un money market, porque la semana que viene necesitas un e-check, pues le tenés que pagar a un proveedor, a colocarte en una LECAP, donde lógicamente si esperas unos días más tenés menos exposición a la variación lógica de un bono cotizante y donde podés captar mucho más fehacientemente la tasa a la que vos compraste. Entonces esa termina siendo la conversación con la pyme particular. ¿Cómo venís de pagos? ¿Para cuándo necesitas este dinero que me estás enviando? Animémonos a ir un poquito más largo. Y después el view que le vamos dando en función de lo que vemos de cómo puede performar la tasa. De no desarmes la LECAPS, quédatela, porque no tomas la caución que tenés cierta ventaja en términos de diferencia porcentual, ¿no?, de lo que es la TNA y el costo. Y ahí es donde va jugando siempre la pyme con su flujo y con su balanza de pagos, digamos. ¿Eso no cambia en función de esta convergencia a la que pretende llegar también el gobierno en lo cambiario, en la inflación, y en la conversión de tasas de los bonos también?
cambia desde nuestro, digamos, hoy con las reglas del juego un poco más claras o con un entendimiento después de, volvemos a lo mismo, de 4 meses de darle la confianza al mercado al gobierno, ¿no? Donde decimos, che, empiezo a creer que este plan por primera vez puede funcionar y puede ser distinto, porque recordemos que Caputo creo que fue en abril que deslizó, no sé si fue en un tuit o algo, decía, bueno, che, el MEP vale 1.380, no puede valer esto. No lo dijo así textual, lógicamente, pero deslizó que esto va a converger al oficial y todos lo tratamos de locos, creo que lo hemos dicho, y hoy estamos en esos niveles, tenemos una brecha casi inexistente. De hecho, si le sumas el impuesto país a lo que sería el MULC, estás casi en 5 puntos de diferencia. Entonces, con el panorama más claro es más fácil por ahí encarar la conversación de cara al cliente, que no tiene tanta incertidumbre futura o tanto miedo a que se le disparen las variables para tener esta conversación que yo te decía. Animate a comprar una LCAP, estamos yendo a un contexto de baja de tasas, bloqueate tasa 30 días, ya hemos visto muchas consultas de clientes que se han vuelto a animar a decirme, che, ¿y si hago plazo fijo? Cosa que no ha pasado en otro momento. Sí hemos tenido mucho... tal vez salida de flujo de nuestras pymes que se han animado a hacer plazo fijo UVA a fin del año pasado, a los que podían, porque en un momento habían cortado, era difícil de conseguir, y estamos viendo de vuelta eso. Lógicamente siempre acompañan el mercado, ¿no? Y estamos teniendo mucha consulta por ese lado de, bueno, ¿cómo puedo maximizar mis pesos? Ya es como que dejaron de hablar de la variable dólar, de la incertidumbre del tipo de cambio. Los que en diciembre, enero nos decían hay que devaluar, hoy ya no te nombran la palabra y están más pensando en un escenario futuro de tasas bajas y de cómo anticiparse desde el lado de bolsa a obtener unos puntos más de rentabilidad parándose en el largo a una tasa, ¿no? Que es lo que, bueno, y ahí hemos visto la compresión de las letras, como el mercado se está parando en el SER también y en el largo, ¿no? Y por ahí viene la cuestión, digamos. Y bueno, ya hay un convencimiento también de gobierno de, bueno, no seguir ofreciendo ese tipo de productos y meterle por el lado ya de... Sí, nunca se declaró ni se definió tampoco que dijeron... Claro, fue como algo que quedó flotando. Fue una sorpresa en un punto, claro, porque en la última licitación estaban todos esperando, bueno, voy a rolear mis LCAPs, y solo ofrecieron SER, claro. Y tuviste algunos bonos largos. Pero me parece que la decisión de política monetaria va por ahí también, de ya no hay más tasa fija, va a ir todo a cupón cero, que eso me parece ya lo deslizaron, y siempre atado a las variables que manejan, que puede ser la expectativa inflacionaria, y donde también tenés la señal de que hoy el dólar link no lo quiere nadie, y que todo debería converger, no deberíamos tener grandes volatilidades en el tipo de cambio, y eso es lo que va a ser y lo que va a venir, me parece. Ahora la semana que viene vamos a tener una nueva licitación y ahí veremos con qué nos encontramos, pero todo indicaría que seguirían o abriendo licitaciones, ¿no? de bonos ya emitidos, SER, me imagino yo, y tal vez, ¿por qué no?, un bono más largo. Totalmente. Bueno, estamos charlando con Martín Brie, director de estrategia de Net Finance. A la gente que se dedica a lo que haces vos, siempre también le preguntamos lo mismo, ¿no? En algún momento se decía, no, el equity está muy caro, el Merval está muy alto, ya están sobrevaluadas las empresas. ¿Y ahora? Sí, qué pregunta. A ver, yo siempre en modo chiste, ese es un latillo suelo tener, que me dicen, bueno, y si me subo, ¿cuándo se corta? Claro. Y esperá que le pregunto a la bola de cristal, siempre con humor y con la confianza que tengo con los clientes, ¿no? Pero nada, vuelvo a lo mismo, muy parecido a lo que mencioné ante los soberanos. Lo importante es saber hacia dónde vamos y pensar que, bueno, estamos con un gobierno que tomó una decisión diferente en términos de política monetaria, algo distinto, algo a lo que no estamos acostumbrados. Creo que hay que cambiar el chip también, ¿no? Desde la cabeza del inversor, que es esto, che, me da miedo, ya subió un 20 y me puede bajar un 20. Venimos del subsuelo, es una realidad en términos de precios de lo que es la evaluación de las empresas, de sus cotizaciones, y nada, creo que lo hablamos un poco antes de arrancar con esta charla, el caso de YPF, ¿no? Que subió 70% en dólares desde el 1 de octubre, y donde tengo gente que me ha dicho, subió un montón el 15 de octubre, cuando había subido solo un 15, tengo los mismos, me lo han dicho a fin de octubre, me lo han dicho hace 10 días, no llegaron ni a entrar, y hoy están diciendo, che, me quedé afuera.
estamos yendo a un cambio de paradigma muy importante desde el perfil de lo que es el equity argentino, donde estuviste fuera del ojo del mundo durante mucho tiempo y donde hay que ver los números. Y lo que te sostiene esta suba, a diferencia de otros tiempos, es que no me parece que sea algo especulativo, sino que vuelvo a lo mismo, tenés ese ancla, digamos, que te acompaña, ¿no? De todas las variables que se están dando positivamente y que te pueden ayudar a pensar en un país normalizado, cosa que no hemos visto en los últimos tiempos, y donde te invitan a decir, bueno, tengo con qué ir a buscar aquellos máximos que hemos visto, tal vez en épocas predestrucción de los superávit gemelos allá por 2008, ¿no? Que en 2006 tuviste un YPF valiendo casi $70, y en esa época no contabas ni con Vaca Muerta, que con todo lo que tiene por explotar aún Vaca Muerta, ¿no? Y con un oil hoy valiendo $15-20 por encima de lo que valía en esa época. Entonces, ¿te puede asustar que YPF valga $35? Sí. ¿Tiene todo para valer 70? También. Entonces, los últimos meses nos vienen demostrando que por querer tradear esas posiciones, si tu view es de largo y si confías en la Argentina y en lo que se está haciendo, es para quedarse quieto, asumir la volatilidad y esperar que vamos a ver, me parece, a pesar de todo lo que ya vimos, ¿no? Subas a las que no estamos acostumbrados, digamos, y me parece son momentos de mercado para aprovechar, digamos. Y esto todavía sin un RIGI funcionando a pleno, sí. O sea, sin capitales externos todavía, porque tenemos Vaca cepo, Muerta, como te mencioné con el cepo, a ver, los especialistas lo han dicho, hoy es full YPF, full Pampa, tenés las transportadoras de gas, pero no tenés un player de afuera adentro con inversiones grandes, lógicamente por una cuestión de que tenían restringida la distribución y entras y no sabes cómo vas a salir, ¿no? Claro. Ahora, vos estás acá y vos estás operando acá ahora en este contexto. Se levanta el cepo, empieza el RIGI y ahí van a empezar a jugar otros jugadores. ¿Cómo la piloteás, digamos, no? Primero, a mí me genera mucha incertidumbre de cómo y cuándo van a levantar el cepo. Yo creo que no vamos a ver un levantamiento como lo supimos ver tal vez en épocas de Macri. Espero que... ¿No de una? ¿Decís? No de una y con ciertas restricciones según sector. También hay informes del Banco Central que te dicen que hoy 95% del acceso al MULC está abierto. Lo veo en mis pymes que han tenido muchísimos problemas el año pasado. Hoy todas importan, no tienen ese problema, y creo que también desagotaron muchísimo a raíz de la baja de la brecha ese furor importador que había a raíz de la ganancia que tenías por la brecha, ¿no? Donde mucho importador hoy se corrió del juego, por así decirlo, y el que realmente importa por industria, porque lo ha hecho siempre, porque le sirve, y porque su negocio se basa en eso y no en la brecha realmente, sino en la comercialización de un producto importado para el agro, hoy tiene el acceso abierto. Sí veo ciertos problemas, tal vez de deudas anteriores, a raíz de lo que pasó, viste, con el BOPREAL, de que había que declarar la deuda. De vuelta, mucha incertidumbre, mucha desconfianza en su momento, muchos no lo hicieron a tiempo y hoy todavía están con ese problema. Un stock de deuda que todavía es viejo, no lo pueden pagar, ¿no? Y están aún viendo cómo resolverlo. Y desde ese lado es donde falta tal vez flexibilización para poder normalizar lo anterior al 31 de diciembre. Pero hoy en lo que es el flujo corriente de importaciones, la mayoría no está teniendo problemas. Entonces no me parece que el cepo esté 100% cerrado y que estemos hablando del mismo cepo que hablamos de hace meses. Claro, bueno, sí, como decís vos, digamos, se fueron dando pequeñas flexibilizaciones, ¿no? Tal vez vos creés que la cuestión vaya por ahí, siga el mismo camino. Sí, siga flexibilizando lentamente ciertas industrias, ciertos sectores, pero no que tengamos un día donde toquen la campanita y digan, muchachos, hoy no existe más el cepo. Sí, me parece que desde el mercado, que es un poco también volviendo a lo de las carteras y a lo que pueda decir el concepto toma de ganancias, claro, salgo y espero, que me sigue pasando con los importadores. Yo los he metido en su momento a un bono soberano para decir, bueno, nos cubrimos de alguna forma o tomemos riesgo de este lado, y resulta que vos después que salgo del bono para tomarte una ganancia o para porque la querés ver de afuera, pues subió mucho, tengo que salir contra pesos. Vale. O sea, me quiero dolarizar y no puedo porque le infrinjo contra el MULC. Salgo
contra alguien que no tiene ese problema. Me obligan las normas a ir a banco, después de banco tienen que volver, termina siendo un poco engorroso, molesto para el cliente que no quiere, él solo quiere vender, correrse un costadito y si mañana le da mejor o se arrepiente volver a entrar y se arma un círculo de ida y vuelta a banco que aún hoy es molesto por normativas, ¿no? Claro. que todavía no se han levantado, que me parece que favorecen también a que no haya tantas salidas desde ese lado. Bueno, y para finalizar, Martín, digamos tips, sí, como lo de siempre, perfilarse bien primero, ¿no? Sí, sin dudas perfilarse bien. Desde el lado del cliente, mi tip es siempre tener muy claro, siempre hay imponderables, ¿no? Que te puede pasar, que te aparece no sé, te diste vuelta y mañana te aparece la casa al lado que la viste toda la vida y la quisiste, te aparece un 30% más barata y decís, che, tenía una idea de los bonos de un año, me los llevo, me quiero comprar la casa. Pero por lo general no suele pasar y uno sabe cuándo se va a querer comprar un auto, cuándo se va a querer comprar una casa, o mismo cuando tiene una decisión de ampliación de su negocio, es tener bien claro hacia dónde va con ese dinero en el que va a invertir, qué plazo, aunque no sea exacto, pero creo que hablamos un poquito de cómo se define cada plazo de inversión. Yo siempre le digo a mis clientes, y un poco le vas sacando la ficha en un punto cuando vas hablando, decir, che, esto es para vos o no es para vos, pero vos en definitiva a la noche te tenés que ir a dormir sin tener que estar pensando en la volatilidad que tuviste en tu comitente, y que no sea un pleno permanente, ¿no? Y nada, y tomar también la herramienta del mercado de capitales como un ahorro, y pensarlo muy a largo plazo también puede estar muy bueno. Martín, un placer. Por favor, Alex, gracias por todo.